obviamente que hablar de este periodo significa tener que ajustar las cosas, comprimir las cosas para tomar, digamos, determinadas decisiones acerca de lo que se quiere hablar, porque esto es muy extenso, está muy opinado a lo largo de todo el siglo. Hay muchísimas versiones de interpretación de lo que fue todo este periodo, eh, fundamentalmente el siglo XX, ¿no? Lo que lleva al XXI habría que sacar otras cuentas, pero digamos, lo que uno hace es un recorte de lo que le parecen los datos fundamentales que conforman o construyen el panorama de lo que es la disciplina arquitectónica, basado en una cuestión un poco, digamos, complementaria de lo que describía Ripari, pensando que lo que se discute es la forma física del espacio y del espacio que es habitable y en función del bienestar, digamos. Uno, si genéricamente quiere mirar esto, lo tiene que plantear de esa manera. Porque además somos los que, nosotros somos, si somos especialistas en algo, somos especialistas en eso. Y es lo que debería poder concentrarnos, ¿no? La construcción de la forma planteada de esa manera. Eh, Dicho esto, hay tres momentos en los cuales vamos a ir avanzando que nos parecían significativos. Ricardo los marcó al principio, al del medio le cambió el título, pero no importa. Yo lo voy a acomodar según otra perspectiva. Esta imagen es un cuadro del futurismo italiano, ¿sí? Un señor que se llamaba Fortunato de Pero. Me parece que hay mucho para mirar en ese dibujo. Pensemos que el futurismo italiano giró alrededor de 1910. O sea que estamos hablando de una especie de gran ruptura de lo que venía sucediendo. Porque la tradición clásica hasta ese momento estaba actuando como marco de referencia. Era el marco que regulaba la calidad y la representación, el valor representativo de lo que se hacía. Esto se quiebra y entonces, para entender este momento en lo que es nuestra ciudad, un poco tratando de volver al esquema original de mirar desde acá, desde la Argentina, y de lo que es la ciudad en toda su complejidad, como decíamos el otro día, esta ponderación de lo nuevo, lo viejo, lo cerrado, lo abierto, lo grande, lo chico, lo transparente, lo sólido, o sea, este conjunto de cuestiones que en última instancia determinan la arquitectura a partir de que esta cuestión se empieza a abrir fundamentalmente a principios del siglo XX. Estos para nosotros son los tres momentos, ¿no? El primer momento, el título de arriba no se ve, ¿no? Si subís el cursor, me parece que desaparece Vete. Cuida. El primer momento es la construcción del movimiento moderno. El segundo momento es de disidencias y cuestionamientos, de los cuales el constructivismo es uno de esos datos, nada más. Y el tercero es lo que nosotros llamamos simultaneidad contemporánea, que es lo que nos está sucediendo en este momento. Las tres imágenes representan un poco el momento culmine de cada uno de esos momentos, de cada una de esas situaciones. Y la imagen de la izquierda es este libro de Frampton, que debe ser uno de los libros originales de cómo está compendiada esta cuestión del siglo XX, que es de lo más amplio. Es un clásico, a partir de acá se dispararon muchísimas versiones, pero esta parece ser un contenedor interesante de esta cuestión. La gestación del movimiento moderno me parece que se podría resumir en estas cuestiones. La primera cuestión era que era anticlásico, básicamente, o sea, apartarse de lo clásico. Lo clásico no podía seguir respondiendo a la necesidad del hombre por estas cosas que van a ir sucediendo en la discriminación de esta lista. Las construcciones
de la técnica y de la ciencia que se empiezan a desatar en el siglo XIX y que van estallando en este periodo, las cuestiones del arte, obviamente, que si uno la mira detenidamente, como lo citaba el cuadro del principio, la cuestión de la abstracción pasa a ser una fórmula dominante en la comprensión de este proceso. ¿Por qué? Es el recurso que articula esta posibilidad de pensar el espacio a partir de estructurar todos estos otros elementos que le están dando vuelta alrededor. La estética de la máquina, o sea, el impulso de la sociedad industrial y las formas que la industria, la máquina y todos sus derivados, pensemos en que empiezan a aparecer los vehículos de tracción a motor, los barcos con una estética propia, los aviones, los trenes, etcétera. Toda esta cuestión afecta de alguna manera la arquitectura. Obviamente las demandas sociales y productivas, esta cuestión de una sociedad que se extiende en cuanto a lo que son, primero la producción y las demandas, donde empieza a aparecer una cuestión fundamental que es el consumo. Y el consumo explica mucho de todas estas cosas. Explica en sí mismo las conductas humanas, pero también en lo que se le va a demandar a la industria y a la organización social en general para que eso suceda. Y eso arrastra las cuestiones productivas. La otra son las consecuencias de la guerra, sobre todo en el periodo de entreguerra, que empieza a mostrar que hay que cubrir otras necesidades con urgencia de las que se venían digamos, respondiendo en ese momento. La otra importantísima es la energía y los materiales. La energía porque desde el vapor, la electricidad, el carbón, digamos, todo lo que genera energía y que empieza a producir un movimiento en el mundo es un aparato importantísimo y que afecta a la arquitectura e impacta directamente, y los nuevos materiales. Nuevos materiales por un lado y producción de los materiales existentes de una manera más racional, etc. Y por otro lado, el mundo se complejiza, se interrelaciona y se expande. Esto es claramente producto de una iniciación en el sistema de comunicaciones, en el sistema de traslado de la gente. Pensemos que cuando un barco a vapor aparece, el tiempo de viaje entre Europa y América se simplifica tremendamente y con ese ejemplo podemos ver de qué manera todo esto se complica. Lo que se debatía, me parece que toda la cuestión de base se debatía en el centro de Europa, por lo menos a principios del siglo XX. Después esto se va ensanchando, esto no es porque el mundo se conforma alrededor de eso, pero es lo que a nosotros directamente nos impacta. E inclusive había otros procesos civilizatorios en todo el mundo que un poco se regían por cuestiones regionales y histórico-culturales de maneras particulares, pero que no entraron a considerarse en lo que fue esta cuestión de lo que era la intelectualidad arquitectónica del centro de Europa. Entonces aparecen todos estos datos, ¿no? Que son fundantes de toda esta cuesta: la responsabilidad social y el compromiso de la arquitectura, la búsqueda de la identidad en cada tema, y esto implicaba una manera distinta de proyectar. La trilogía de la forma, la función y la construcción, que era un dato justamente a construir, a proponer. Los procesos creativos, esto que decíamos, digamos, de la irrupción en el mundo del arte de determinados factores. Esto articula dos tendencias que después las vamos a desarrollar, que en principio las vamos a llamar racionalistas y orgánicas, pero que me parece que son una discusión constitutiva de esta cuestión que todavía la arrastramos. Bueno, los materiales que decíamos hoy, la producción industrial, la difusión masiva de los recursos y las formas de comunicación. Digamos, de la generalidad que yo planteaba antes, aparecen como fundamentos de la discusión europea estas condiciones. Esto es un poco la cuestión de
las diferentes miradas que empezaron a generarse en torno a los primeros 20 años del siglo, con la aparición de personajes que habían empezado a actuar en el, en el siglo XIX, Peter Beren, Garnier, digamos, ese tipo de personajes, el mismo Wright, eran personajes que se iniciaron, pusieron la base de su trabajo en el siglo XIX y fueron perfilando justamente esta búsqueda. Muy interesante estas fotografías porque se empiezan a insinuar cambios de forma y cambios de lógica de construcción del lenguaje, que algunas de estas son emergentes, otras arrastran todavía algunas condiciones del clasicismo y algunas están inaugurando un proceso de esto de abstracción en la incorporación de nuevos materiales que es muy evidente. Me refiero, se ve el cursor, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí. Sí. Sí, se ve, se ve. Bien, Se ve. cualquiera de estos edificios todavía arrastra algunos datos de la arquitectura clásica y otros, como el extremo aventanado de la escalera, están insinuando mucho de lo que va a suceder en la búsqueda de la liviandad y la transparencia, que es el gran desafío que se va a plantear. Y lo mismo sucede con la cuestión de la forma. Por ejemplo, acá hay una adaptabilidad a lo que son las cúpulas referido a otros materiales, el uso del hierro como cuestión absoluta, bueno, etcétera. Pero digamos, estas son las cosas que empiezan a aparecer. Y por otro lado, esto que decíamos de el mundo del arte y la cuestión de la abstracción, ¿no? El futurismo italiano, que expresado en este caso por algún tipo de pintura, etcétera, es clarísimo en cuanto a esto de la búsqueda de una síntesis absoluta de la forma que no registra, no repite la condición natural de las cosas, pero que se manifiesta, que es un poco lo que va a aparecer en arquitectura. Como el clasicismo aparecía como cosa natural, el desafío que se va a proponer el movimiento moderno es esa alternancia. Entonces, bueno, hago un repaso de estas cosas que obvias son conocidas, recorridas, dichas, etcétera, pero que van a explicar mucho de lo que en adelante se va a desarrollar, ¿no? El clasicismo, esta cuestión de la abstracción como límite, el uso franco, decidido de los colores puros, y que se va a transformar de alguna manera en uno de los datos que va a permanecer, un dato recurrente, ¿no? Esta casa doméstica actual, en última instancia, tiene algunos datos de lo que es este tipo de arquitectura. Cuestión fundamental, obvio, no vale la pena ni desarrollarlo, es el de la Bauhaus, una escuela integral que duró muy poco, hizo mucho y se proyectó muchísimo, y lo que hizo es esta integración entre lo que fue la escultura, la producción de equipamientos, el teatro, digamos, el lenguaje visual y en última instancia la arquitectura, donde empiezan a producirse justamente estas síntesis de la forma decididamente contemporáneas. Simultáneamente con eso aparece el Art Nouveau. Acá es interesante porque empiezan a darse este tipo eh, de mezclas, digamos, estas hibridaciones de estilos, ¿no? Que nos empiezan a nosotros como ciudad y como país a impactar muy directamente. O sea, las tres imágenes de arriba son de la ciudad de La Plata, ¿no? Es un edificio de vivienda y comercial en el centro, datos de la estación de ferrocarril, la glorieta de la Plaza San Martín, y datos de lo que fue la arquitectura internacional del Art Nouveau, que se caracterizaba por esta especie eh, digamos, de culto del cierto pintoresquismo. Entonces, es interesante porque de la abstracción de la Bauhaus al pintoresquismo del Art Nouveau van a ir apareciendo estas contradicciones que, en última instancia, después van a llegar a esta cuestión del racionalismo y el organicismo depuradas
y transformadas permanentemente a lo largo de todo el siglo. Esta discusión tiene un momento importantísimo, muy importante, que es a partir de los congresos del CIAM. Creo que los primeros son 1926 o por ahí, donde se empieza a discutir decididamente esta cuestión del racionalismo y del organicismo. Acá hay un edificio de Le Corbusier, que es uno de sus museos, y un edificio de Han Charon, que es un teatro. Y se ve muy claramente esta diferencia, estas alternativas que se generan entre estos dos caminos de la arquitectura. En ese sentido, este libro es muy interesante. Este libro tuvo yo mostré creo la otra vez la versión inglesa, ahora tiene desde hace un par de años una traducción hecha por españoles, y me parece muy interesante porque lo que plantea es que la discusión esta de racionalismo y organicismo está, digamos, ganada por el racionalismo y conquista a partir de eso el espacio de producción y del lenguaje arquitectónico que se va a producir en adelante. Dos muestras de eso, un proyecto sobre la misma temática, que eran granjas agrícolas. Entonces hay una granja agrícola de Le Corbusier, que se llamaba la Granja Radiante, como todo lo que hacía, y una de Hugo Haring, que está construida, y se ve claramente también esta diferencia a partir de esta manera de aproximarse a la forma, desde una manera ortogonal, abstracta, racional, etc. Y la otra que está construyendo una forma más, si se quiere, más lúdica, más, multicompuesta de distintos elementos, hasta de distintos colores. Entonces, esta cuestión se va a prolongar extensamente. Por otro lado, está generándose esto que se llamaba la línea dura, ¿sí? La línea radical de todo ese proceso, muy basado entre Alemania y la Unión Soviética, porque muchos de los arquitectos que inauguraron esta condición entre Alemania, los Países Bajos, Bélgica, digamos, toda esa zona, en cuanto apareció el régimen nazi, se empezaron a mudar a la Unión Soviética, pero empezaron a plantear esta condición donde cada proyecto de arquitectura era un desafío de producir una forma que pudiera dar respuesta a una necesidad que era nueva según un programa que era diferente en condiciones técnicas distintas. Entonces es muy interesante ver cómo empieza a aparecer esta cuestión de la transparencia del vidrio, del lenguaje, de la estructura independiente con perfiles livianos, etc. O esta cosa de desafiarse con el espacio, que es la famosa escuela de Hahnemeyer, que no tiene espacio y fabrica el patio de la escuela con un voladizo, que es lo que dice esta figura. Entonces, esta es la cuestión donde se está aceptando este desafío que van planteando las nuevas condiciones emergentes y que va produciendo un tipo de arquitectura que empieza a expresarse también en condiciones más, digamos, más acomodadas a lo que son las necesidades de la construcción, de la disponibilidad de espacio, de las condiciones constructivas y de tecnología. Y me parece que esto ya a nosotros se nos traslada muchísimo, ¿no? De nuevo, todas estas imágenes de la derecha son de acá de la región, el hipódromo, el club universitario, etcétera. Y esto de estas construcciones de Duiker y demás, todo esto trasladado a lo que es la vivienda colectiva. Es decir, acá es donde se empieza a registrar esa proyección, yo diría, útil, optimista, de lo que se está produciendo. Y la discusión la ganó Le Corbusier. Esto es clarísimo. Y a partir de eso, la construcción de la forma y del lenguaje se dispara de esa manera. Ahora, esto tuvo disidencias y cuestionamientos, en parte algunos los recorrimos recién, los voy a pasar muy rápido.
Yo creo que hay dos vertientes de esto. Hay una que es un nivel disruptivo, o sea, aquellos que dicen que hay que decididamente romper con lo que fue el movimiento moderno, eh, digamos, de una manera agresiva, o de lo que se estaba generando como movimiento moderno. Pero hay otro grupo, otro sector, otra variante, que es más de tipo crítico operativo, más evolutivo, digamos, sobre lo que fue el movimiento moderno. Y yo creo que esto se sintetiza un poco, aquello disruptivo en esto que decíamos del futurismo italiano, con esta gran proyección sobre la forma, sobre la construcción de la forma, ¿no? Desde la escultura, desde el edificio aislado, desde la parte de la ciudad, desde la organización compleja de la ciudad, aceptando esta condición de las dificultades que aparecían con el movimiento, con la cantidad, etcétera. Y por otro lado, esta gran colección que se empieza a producir en las distintas épocas, desde el constructivismo ruso a lo que fueron las cuestiones del metabolismo, a todo esto que era, digamos, imaginar una ciudad que se iba a transformar casi totalmente como de ciencia ficción, o algunas aventuras constructivas que resultaron prudentemente muy interesantes. Hay algunos de estos edificios, este es el caso ¿cómo se llama? De Canadá, de Montreal, de Chandy, pero bueno, hay otros edificios en Japón, etcétera. Pero en última instancia implicaban un desafío y una proyección sobre aceptar la magnitud de las transformaciones que había que hacer y sobre qué base de construcciones de lenguaje. Cabe dentro de esto plantearse también esta cuestión de lo que fue el expresionismo, fundamentalmente en Alemania, porque un poco abarcó todas estas condiciones que estamos hablando. Y bueno, algunas nos tocaron a nosotros, ¿sí? Proyectadas. Esta es la municipalidad creo que es la de Guaminí, de Salamone. Por otro lado, Getty, con su desafío formal, es un edificio muy particular porque por un lado rompe con el esquema de la edificación clásica, eh, ¿cómo se llama? Checa, pero por otro lado en una de las fachadas lo retoma. O sea, esta cuestión, el expresionismo se ubica como una especie de desafío a lo que es la forma sencilla. Todos estos ejemplos, este fue un concurso muy interesante sobre el diario Chicago Tribune, creo que es 1922, donde está muy clara esta cuestión de cómo distintas maneras de aproximarse a la producción de la forma quedan registradas. Bueno, después Gaudí, todas estas cuestiones que son simultáneas. Y una cosa muy particular pasa con respecto a la vivienda. Toda la cuestión de la guerra produce un disparar sobre la cuestión de la vivienda, donde aparecen todas estas proyecciones, digamos, todas estas direcciones. La búsqueda de lenguajes nuevos, las volumetrías sencillas, las fachadas planas, blancas, con huecos medidos, las cubiertas planas, las carpinterías, baranda y todas esas cosas metálicas en la búsqueda de lo mínimo, de lo liviano, la experimentación con materiales y técnicas y sistemas constructivos, de los cuales la prefabricación fue uno de esos, pero no el único, y las diversas propuestas de tipologías que fueron innovadoras. Todas estas cuestiones se arrastran y se arrastran en la actualidad, pero son desafíos permanentes del tema de la vivienda que no estaban presentes, ni siquiera estaban presentes a fines del siglo XIX. Estas cuestiones aparecen decididamente a partir del siglo XX. Esto es la región, La Plata, y lo que sucedió en La Plata, digamos. Hay algunas cosas que son determinantes. Primero, la cuestión de lo que se llamaban los monoblocks. Los monoblocks son un producto, un emergente exacto de lo que se hizo en la Europa en la posguerra, o sea, necesidad de construir
mucha vivienda en poco terreno, o esta cosa de concentrar la construcción para liberar terreno, etc. Por otro lado, aparecieron todos estos barrios de acá arriba, ¿no? Que estas cosas, estos conjuntos habitacionales que son casi de la misma época o posteriores, que lo que trataban de construir eran espacios intermedios, calles, de distinta manera, sin circulación, con la circulación, etc. Muchos de ellos fracasaron, muchos de ellos fueron impulsados a partir de organismos casi todos públicos, pero la cuestión del mantenimiento y el mantenimiento tiene que ver con una cuestión socioeconómica, es determinante. Entonces, a partir de las dificultades de progreso y de evolución socioeconómica del país, hacen de que estas cosas se hayan deteriorado severamente. Pero constituyeron una forma práctica, urgente de hacer arquitectura. Y por otro lado, este panorama, ¿sí? Que es el de la vivienda individual aislada en terrenos, en fragmentos, digamos, loteos, y esta cuestión de la oferta de la casa, ¿no? La casa prefabricada o la construida por el Estado, o la construida por alguna empresa, etc. Pero hay una condición diferente que es la de la cuestión de tierra y vivienda. A mí el término tierra y vivienda me produce urticaria, porque no tiene nada que ver con la construcción de la ciudad. Es simplemente resolver el problema de la vivienda y favorecer negocios de especulación del suelo. Y el suelo es una clave en esto, a partir de que es un recurso, no es un recurso infinito, y por otro lado es un producto de mercado, concretamente, cuando en realidad la ciudad debería ser un producto de una sociedad que se ubica con respecto a lo que son sus propios valores y un poco, como decíamos hoy, ¿no? Esta cuestión de construir para el bienestar. Pilas de ejemplos de esto, de distintas maneras. Todo esto de arriba es Buenos Aires, en distintas calidades, el conjunto Rioja, los conjuntos estos de los planes de distinta manera de Fonavi, que replican lo mismo. Otras cosas más intencionadas, con recursos arquitectónicos más nobles y seguramente con mejores recursos económicos. Estas cuestiones de conjuntos que alternan distintas tipologías edilicias, favoreciendo la construcción de espacios intermedios y demás, por lo menos son cuestiones más ambiciosas que no solamente hablan de la construcción de fragmentos de sectores de vivienda, sino de la manzana, etc. Y bueno, de nuevo, abajo se repite más o menos lo mismo, esta cuestión de la torre de vivienda en altura, la vivienda de medida intermedia y esta cuestión del desparramo de, el loteo. Las calidades, como se ve, son absolutamente distintas. Yo creo que los lenguajes son muy similares, aunque parezcan diferentes. Por ejemplo, hay cuestiones básicas como esto, ¿no? Es decir, no sé, cualquier favela, Villa Miseria, etcétera, produce un lenguaje semejante a esto porque es el lenguaje que da el ladrillo hueco, la estructura de hormigón, la ventana estándar de medida mínima, etcétera. Entonces, hay cuestiones de esas que pueden evolucionar. Sí, justamente el Rioja o este tipo de cuestiones, o es una evolución digna de ese tipo de materialidad. Y por otro lado, cosas como esta, como las torres de Solsona, Sánchez Gómez, etcétera, en la Boca, que fueron una especulación arquitectónica sumamente interesante y que hace unos años se concretó en una construcción no igual, pero semejante. Entonces, había mucho que inventar acerca de esto, sobre la base de estas cuestiones que enunciamos al principio. A nivel internacional, se especuló con muchísimas cosas, en distintos periodos, en distintos lugares, con distintas direcciones, de los Hofs de Viena que vimos, a los ensayos alemanes, con la intervención de distintos arquitectos en la década del 20 o del 30, donde se ensayaban justamente estos lenguajes.
La prefabricación, como decíamos hoy, ¿no? Este es un ejemplo sumamente interesante porque estos son edificios muy grandes hechos en la isla de Zanzíbar, en el África, por una empresa checoslovaca de prefabricados. Entonces, en un lugar que hace 35 grados de calor, estas estructuras de hormigón son difíciles de sostener como calidad de vida. Pero esta es la cuestión de la prefabricación y del desafío que plantea. Otras cuestiones mucho más humanizadas, etcétera, este, eh, digamos, en cuanto a la altura, las condiciones de libertad del terreno, la producción de calles, la producción de lugares intermedios. Esto de querer encontrar identidades de materiales o de recursos sencillos para la calidad de los edificios, la construcción de lenguajes nuevos, etcétera. Bueno, y otras semejantes especulaciones sobre la forma y demás. Y por último, volviendo a esto, lo que decíamos hoy, la cuestión de los grandes bloques que todavía siguen existiendo. En última instancia, esto es una réplica del bloque grande, humanizado, articulado, etc. Pero la construcción de la calle, la construcción de la escala intermedia, que en estos casos aparece con bastante rigor, o proyectos más desafiantes, como en Copenhague, que se llama el 8, eh, no es santo de mi devoción, pero es un proyecto excelente. Es decir, que empiezan a aparecer en todo este recorrido un montón de decisiones particulares que de alguna manera se vinculan, ¿no? En cuestiones de escala, de lenguaje, de búsqueda, de desafiarse dignamente con el tema de la vivienda, que es importante. Y por otro lado aparece una discusión que es fundamental, que es la consolidación de la ciudad existente, o sea, la construcción dentro de la ciudad. Esto de construir en los espacios que la ciudad todavía cuenta, y que en última instancia lo que hacen es prometer una ciudad con una densidad digna, ¿no? Que permita que eso sea una ciudad y permita la generación de una cultura urbana y arquitectónica inclusiva, eh, eh, que haga que la arquitectura funcione en ese sentido. Tomé un ejemplo que siempre me pareció excelente, que es el de un conjunto en París que se llama Bercy, ¿sí? Bercy es una zona, esta era una estación de ferrocarril primitiva, este es el Sena, estas son las avenidas del borde del Sena, esta es la ciudad clásica, esta que está por acá, es la ciudad clásica de París, manzana, bloque de 4 o 5 pisos y demás. Entonces se construye todo este sector nuevo, y que es un rellenamiento, es un completamiento. A la vez construye el remate de la ciudad tradicional existente y le da forma, le contornea el parque. Y para decidir eso, se establece una serie de condiciones en las cuales estos edificios tienen que acomodarse. El módulo no es la manzanita, sino que es la calle, la esquina, la manzana, etc. Entonces eso hace que participen distintos arquitectos con estas regulaciones, altura, tipo de lenguaje, relación de llenos y vacíos, etc. Y produce este tipo de construcción que es la que se ve por acá. Acá hay una esquina hecha por un arquitecto, sigue otra hecha por otro, pero el conjunto guarda una regularidad que es sumamente interesante. En este frente, que es el que se ve por acá, aparece esta condición posible. Y acá está, bueno, qué era lo nuevo, qué era lo existente y demás. Entonces, bueno, este es muy particular porque le dieron un lugar a Gehry para hacer el Museo del Cine y se mandó una de Gehry. Eso es así. Pero bueno, esta cuestión de cómo construir en la ciudad, cómo completar la ciudad,
es un tema absolutamente interesante. En esa dirección se producen muchas alternativas, muchas búsquedas desafiantes, si se quiere, de cuestiones, qué sé yo, del tipo de macroestructuras. Esto ya no es el metabolismo, esto ya es una cuestión de una racionalidad arquitectónica, de producir piezas grandes de distinta manera, ¿no? Con distintas formas, que hagan que la ciudad se empiece a transformar en un objeto de tres dimensiones y que la arquitectura empiece a replicar condiciones de partes existentes, ¿sí? Tal cual están, algunas tomadas como existencia, y empezar a completar estos recursos. Y algunas cosas más fantasiosas como esto de una placa que repetida le puede dar contorno a una manzana y repetida hasta el cansancio puede dar una forma de ciudad. O sea, todo un tipo de panorama especulativo en relación fundamentalmente al tema de la vivienda, que lo que hace es abrir el panorama. Yo hablaba de la segunda parte, que era esto de que el segundo nivel era este de un criterio más operativo con respecto a lo que venía siendo el movimiento moderno, tratando de humanizar aquello que consideraban que el movimiento moderno había equivocado como camina, en un proceso más evolutivo. Entonces aquí empiezan a aparecer entonces este tipo de cuestiones. Todo esto es en torno a la posguerra, obviamente, ¿no? Todo esto de las tramas, de la articulación de los edificios grandes, de grandes dimensiones, articulando espacios. Hay cuestiones que son locales, este es el 5 de mayo de Ensenada, y la cuestión, este es un hospital, ¿sí? En lo cual acá hay un pedazo de ciudad construido en una trama y acá hay un hospital, es decir, empezar a conformar algunas organizaciones espaciales que buscaran variantes a esta lógica. Y por otro lado, algunos otros dominios que tienen que ver con una especie de un ensamble, ¿no? Yo creo que acá empieza a aparecer una cuestión muy particular, que es la, eh, la búsqueda de encontrar una dialéctica entre lo que había sido el racionalismo y el organicismo. Empezar a encontrar un ensamble, ¿no? En pensar de que no todo iba a ser la dureza del racionalismo, ni todo el pintoresquismo del movimiento orgánico. Entonces empiezan a aparecer cosas claves. Yo creo que estos tres edificios son fundamentales. El diario Economist en Londres, con esto, bueno, creo que son conocidos, ¿no? Tres bloques de distinta medida que se articulan, generan espacio interior, recomponen la manzana, etc. Encuentra un lenguaje de edificios que sin ser repetido tiene una lógica común, o sea, una búsqueda sumamente interesante. Por otro lado, este orfelinato en Holanda, con esta especie de culto al lugar, de cariño, de buscar la sensualidad de un lugar en el cual va a haber chicos de un orfelinato, y esta articulación en partes fragmentadas que se alternan lo lleno, lo vacío, lo abierto, lo cerrado, etc. Y esta otra que es una escuela de lo que fue el brutalismo inglés, ¿sí? Este edificio en Inglaterra, en Hunstanton, y que tiene una condición de exploración de la materialidad del edificio que está buscando encontrar una lógica mucho más sensual con respecto al material, sin renunciar a la lógica de los materiales, digamos, los, los livianos, aluminios, etcétera, pero también encontrando que la construcción de masas tiene su efecto, y a partir de eso, esta cosa descarnada de dejar los materiales a la vista, etcétera. Los materiales en forma pura. Entonces, todos estos dominios hacen de que esas alternativas de diferenciarse tengan otro tipo de impacto. O sea, si las buscamos por el lado de acá, vamos a encontrar cuestiones emergentes distintas, ¿no? Estas arquitecturas basadas casi en lo folclórico argentino, está la iglesia de Caveris,
La arquitectura de Chapa, que viene a ser una especie de encuentro con una lógica distinta, la ponderación de encontrarle un sentido lúdico a lo que es una arquitectura que por lo demás se presenta sumamente austera, o esta cosa de encontrar en lo regional, en lo prácticamente en lo que es la puna, etcétera, una arquitectura posible que se encuentre con la racionalidad, ¿no? Es una escuela muy interesante en un pueblo que se llama Antofagasta de la Sierra, construida por el Ministerio de Educación de Catamarca y hace pocos años. Una escuela que debe tener 15 años, una cosa así. Un proyecto sumamente interesante. Bueno, esto replica de una manera distinta en distintos arquitectos, distintos momentos. Este, John Hudson con una iglesia, una casa en las Baleares, Francis Querede el africano, con una arquitectura muy particular, o aún el mismo Álvaro Alto con esta cuestión de encontrar una arquitectura regional para Dinamarca parece un dato fundamental. Cuando llegamos a esto, bueno, nos encontramos lo que habíamos hablado el otro día, ¿no? Esta cuestión de que la aventura y el orden un poco se podría trasladar a esta cuestión anterior de racionalismo y organicismo. Yo lo tomo de otra manera, me parece que hay una cuestión de arquitectos que por una cuestión de eh, arquitectura de autor o arquitectura que lo que empieza a hacer es reflejar concretamente en la inserción de los datos del contexto del problema, de todo el contexto, no como lugar, sino como problema, todos los datos intervinientes, desde el programa, los materiales disponibles, la economía, el momento en el cual se hace, la lógica de la estética de la disciplina en cada momento, etcétera, empiezan a buscar caminos particulares. Entonces aparecen todo este tipo de ejemplos, algunos podemos haberlos visto, Rolindo Testa, ¿cómo se llama este hombre? Bueno, salí. Eh, eh, Piano, Getty, Stephen Hall, etcétera. Bueno, todos estos personajes que tienen una condición sumamente particular en su forma de hacer. Eh, Otros ejemplos podemos encontrar de nuevo Alvaralto, Ray, que en realidad tiene una cuestión muy interesante en cuanto a la construcción de la forma, Renzo Piano, Yarum, son las escuelas de arte de La Habana de Porto, Álvaro Sisa, Scarpa, Florindo Testa, etcétera. Bueno, todas estas cuestiones son arquitecturas de autor absoluta por donde las busques, ¿no?